Buenas, mi nombre es Manuel, Manuel Gutiérrez. Hoy día vamos a entender o vamos a hablar del tema que es un poquito profundo. Es un estudio bíblico en la cual quiero apoyar y contribuir para que nosotros los que creemos en que Jesús no es Dios, sino es Hijo de Dios. Este estudio para aquellos que no entienden o tal vez crean en que Jesús es Dios, quiero dar este estudio bíblico para las personas que quieren realmente aprender, ya que es una materia, se podría decir, difícil de entender, porque depende de cómo escuchemos, ¿no? Porque si nosotros nos aferramos a un conocimiento ya que hemos escuchado por otros y no queremos aprender la verdad acerca de la Biblia, con este conocimiento aprenderemos muchas cosas porque se abrirán puertas del conocimiento para poder entender los propósitos de Dios, ¿no? Y para entender todas las cosas que pasan en la vida cotidiana. Muchas religiones opinan que Jesús es Dios y creen que Jesús fue una de las cosas que Dios hizo para que se presentara más adelante como Dios, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Mediante algunas profecías que ya están escritas en la Biblia vamos a repasar y hablar. Por ejemplo, Jesús mismo, inclusive en los textos bíblicos de la Biblia, se encuentran que Él es la piedra angular. Por ejemplo, Isaías, en una profecía de Isaías, habla de este tema en el texto de Isaías 28, capítulo 1, 29. Habla todo un relato y después en el 28, intermedio del 29, 28, 16, habla de que Jesús es la piedra angular. Entonces aquí se ve que ya está hablando de una profecía. Ya sabemos que Isaías es antes que Mateo, que Hechos, que se encuentran también esta palabra que se llama piedra angular o la principal piedra. Pero veamos el texto y concentrémonos en lo que es realmente a qué diferencia es la piedra angular, que algo otros lo confunden como si fuera Jesucristo el principal, o sea, Dios, ¿no? Y yo voy a dar a conocer algo diferente que tal vez no han escuchado ustedes, que en estos textos no se habla de que Jesús es Dios. Claro, se habla de que Jesús es principal, pero no como un Dios, sino se habla del principal para llegar a conocer a Dios, que es algo diferente, ¿no? Que por medio de él el conocimiento se hará pleno, el conocimiento de la Biblia se entenderá, ya que entender la Biblia no es para cualquiera, ¿no? Sino para aquellos que quieran entenderla con un corazón humilde y conocer los propósitos de Dios, ¿no? Recordemos que anteriormente muchos que eran creyentes, a pesar de ser adoradores de una manera que no aceptaba a Dios, no entendían lo que es su propósito de Dios, lo adoraban de otra manera y Jehová envió a su Hijo, ¿no? Jesucristo, en la que algunos dicen que no era su Hijo, ¿no? Sino que era un enviado de Dios, un propósito de Dios, para que más adelante se manifestara como Dios, ¿no? Que es totalmente mentira, ¿no? A todo esto metemos que el diablo está haciendo sus méritos en que la gente no entienda realmente estas profecías, ¿no? Pero vayamos al hecho, vamos a presentar, como hemos dicho, Isaías 28 del 1 al 29 y la parte clave donde dice la piedra angular es 28:16. Vamos a leer estos textos. Estoy utilizando ahorita un software o un se podría decir OBS, no sé si conocerán, el cual tal vez yo no lo manejo bien, pero haré todo lo posible para que se entienda. Ok, vamos a cambiar de imagen y vamos a ir a la parte de la plataforma. Aquí, este es el texto en la cual nos ayudará a entender acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Este es el texto de Isaías 28, 1, 29, que está escrito en la Biblia, tal vez traducida de otra manera, porque es otra Biblia que muchos tal vez no quieran entenderla de esta manera. Es traducida de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera, tenemos diferentes Biblias, la Biblia de Mormón, tenemos la Biblia de Evangelistas, tenemos la Biblia, ¿cuántas Biblias, no? Pero todos dicen lo mismo, solamente que está interpretada a diferentes maneras. Pero el contexto es lo mismo. Me hago entender, ¿no? El tema, el principal, dice lo mismo. Pero vamos al hecho. Dice 28-21, hay la corona ostentosa de los borrachos de Efraín. Cuando la Biblia habla de los borrachos o cuando la Biblia habla de borrachos, quiere decir que no están en el conocimiento exacto de la verdad,
que son personas o un grupo de personas, ya que Efraín era un pueblo de Dios, se podría decir descendientes de un linaje de Abraham, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estos que eran, a pesar de ser adoradores de Dios, se fueron por mal camino a entender las escrituras o entender el pensamiento de Dios de una manera como borrachos, ¿no? Espirituales. Entonces así comienza la profecía, ya que esta profecía era enviada por Isaías, un escritor bíblico, ¿no? Entonces se dice así: hay de la corona ostentosa, mire cómo habla, de los borrachos de Efraín, y su deslumbrense belleza, que es como una flor que se marchita, que es la cabeza del valle fértil de la gente dominada por el vino. Acá se habla de una manera espiritual, también de una manera desordenada, ya que el vino provoca deslumbre, ¿no? No tan de una manera ordenada. Y sigue hablando de esa manera a este pueblo de Efraín. En el 4, por ejemplo, dice: y su deslumbrante belleza es como una flor que se marchita, como es la cabeza del valle de perfil, será como la breva ante el verano. Cuando alguien la ve, se la traga en cuanto la tiene en las manos. No tendrá, acá en estos textos habla, no tendrá ¿cómo se llama? Un futuro bueno, ¿no? En el 5 dice: este día Jehová de los ejércitos se convertirá en una corona de gloriosa, en una hermosura guirnalda para los que queden en su pueblo. Y el que se convertirá en un espíritu de justicia para el que se sienta a juzgar, en una fuente de poder para los que defienden del ataque la puerta de la ciudad. Vamos a ver partes principales para no desviarnos de lo que estamos hablando. ¿A quién se enseñará? En el 9 dice: ¿a quién se enseñará? ¿A quién se les explicará los mensajes? ¿A los recientes destetados? ¿A los que acaban de quitarse el pecho? O sea, un niñito. Es ilógico, ¿verdad? Dice que en esto está hablando acerca del mensaje. Quiere decir, donde dice el mensaje, hemos leído acá, explicará el mensaje. El mensaje era por parte de los profetas, en el cual Dios mandaba a sus profetas para que el pueblo, tanto de Efraín como otros pueblos que no querían hacer caso a las órdenes divinas por medio de Isaías, no llegaron a conocerlo. Por eso habla de que ¿a quién se les enseñará? ¿A quién se les explicará el mensaje? ¿A los que recién destetados? ¿A los que acaban de quitarse el pecho? Habla así, ¿no? Porque este mandato mandato tras mandato, mandato tras mandato, regla tras regla y regla tras regla, un poco aquí, un poco por aquí. Así por medio de los que tartamudean y el que idioma extranjero, el que hablaba de ese pueblo. En una ocasión les dijo: este es el lugar de descanso, que los cansados descansen. Este es el lugar de reposo, pero ellos no quisieron escuchar. Acá ve, habla del mensaje que no quisieron escuchar. ¿Notamos? Esto lo estamos comparando porque más adelante vamos a leer lo que es la piedra angular del conocimiento que estamos hablando que Jesús es. Porque esta profecía lo habla más adelante. Por eso esta profecía de 28 que se da a conocer, 28:1-29, habla de la profecía de la piedra angular de Jesús, en el cual muchos no escuchaban que Jehová mandaba a sus profetas, en este caso Isaías, y a muchos, ¿no? Que estos pueblos como Efraín no conocían o no querían escuchar las palabras de Jehová. Y en el 16, como dice, o en el 15 para poder entenderlo, porque ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un acuerdo con la tumba, cuando pese la violenta inundación repentina nos alcanzará, porque hicimos de una mentira nuestro refugio y nos escondimos en la falsedad. Así dicen, ¿no? Mayormente las religiones que dicen que Jesús es Dios, que Jesús es la piedra angular porque es el principal como Dios, están hablando de esta manera, ¿no? Sin embargo, los que son discípulos verdaderos de Dios hablan acerca de la verdad de que Jesús no es Dios, ¿no? Y en el 16 dice el concepto: por eso, Señor soberano Jehová, dice el Señor soberano Jehová, miren, pongo un fundamento, dice, fundamento en Sión,
una piedra probada. Sión, como Jerusalén, era el pueblo escogido de Dios en esos momentos, ¿no? Sión fue donde estaban sus profetas, donde estaban la gente que adoraba. Y Jehová lo había puesto como un símbolo de aprobación, Sión, el pueblo. Y dice así, una piedra probada, la valiosa piedra angular, de un fundamento seguro. Nadie que nadie que demuestre fe será presa de pánico. Quiere decir que será confiable esta piedra. Esta fue la profecía, como les vuelvo a repetir, que Jehová ya había anticipado, que iba a cumplir, que se iba a hacer. Era su proyecto de Jehová, que iba a mandar más adelante en su futuro a su Hijo, ¿no? En el cual revelaría todo el conocimiento exacto de la verdad de Dios y los propósitos y lo que él iba a hacer con los pueblos, ¿no? Aquellos que no podían entenderlo. Pues así hemos visto que Isaías habla de una piedra preciosa, ¿no? Esa piedra preciosa, perdón, está en Isaías 28:16. Jesús era la piedra angular que iba a venir más adelante. Y en Hechos lo recalca el apóstol. En Hechos lo recalca el apóstol. Aquí Hechos, que hemos puesto aquí en el... Espérenme. Acá hay Hechos, Jesús llegó a ser la principal piedra, dice, ¿no? Vamos a ver Hechos. Acá está. Perdón. Vamos a ver. Perdónenme. Como le digo, como tengo tantas ventanas abiertas, vamos a poner la correcta. Acá está. Hechos. Acá está Hechos. Hechos 4 de 1 al 37. Pero en el 11 habla acerca de Jesús, que es la piedra angular. Piedra angular, en el cual Isaías lo refleja. Pero ojo, también habla a los mensajes, a la gente que no quiere escuchar las cosas de Dios, como Isaías lo reflejó, ¿no? No habla como el principal, como Dios, como dicen algunas religiones, que es el fundamento, que Jesús es Dios. No es así. Ese es un mal entendimiento y por eso no llegan a entender las cosas del propósito de Dios. Muchas religiones lo hacen, pero hoy día estamos aprendiendo de que no es así. Porque esto de la piedra angular se está reflejando, se está dando a entender por medio de los mensajes que no escuchaban ese tipo de gente, que por medio de Jesús iban a entender todo, porque Él era la piedra angular. Por decirlo así, Él era el eje para poder entender los propósitos de Dios. Y en Hechos también vamos a leer acerca de eso, o vamos a encontrar el hilo de que esto era así. Por ejemplo, nos vamos a leer exactamente el 16 todavía, que dice aquí acerca de la piedra. Si no, vamos a leer todo el contexto para darnos entender que habla acerca de los mensajes, ¿no? Comienza así: mientras los dos que hablaban al pueblo se acercaron sacerdotes. Mientras los dos que hablaban al pueblo se acercaron sacerdotes. El capitán del templo, dice un capitán del templo, y dice los saduceos. Ya muchos sí conocen, ¿no? Los saduceos no creían en la resurrección. Claro, eran adoradores de Dios, pero de una manera o un concepto que no era lo correcto, ¿no? Y el capitán del templo también tenía su entendimiento. También tenía o adoraba de una manera que no era lo correcto. Como vemos, hay dos tipos de personas aquí. Entonces seguimos leyendo, ¿sí? Y estaban enojados porque los apóstoles, o sea, los dos hombres que decía acá adelante, estaban hablando acerca, dice, ¿no? Y los apóstoles les enseñaban al pueblo, proclamaban abiertamente la resurrección de Jesús. ¿Ves? Un entendimiento. Una de las cosas que Dios estaba ya establecida, la resurrección, ¿no? Pero los saduceos que no creían en la resurrección eran adoradores con otro entendimiento.
Y esos mensajes que no escuchaban, lo va a decir más adelante. Y dice en el 3, así que los arrestaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente porque ya estaba anocheciendo. Sin embargo, muchos de los que habían escuchado, acá dice escuchado el mensaje, ¿verdad? El discurso se hicieron creyentes. Llegaron a ser 5.000 hombres. 5.000 hombres. Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos y escribas, junto con el sacerdote principal Anás y con Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran parientes del sacerdote principal. Pusieron a Pedro, que era el apóstol, y Juan también, ¿no? Que eran los que estaban predicando. En medio de ellos y empezaron a preguntarles, ¿con qué poder o nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno de Espíritu Santo, le respondió, gobernante del pueblo y ancianos, si hoy nos interrogan por una buena acción hecha a un hombre lisiado y quisiera saber quién lo sanó, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que fue sanado por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, ¿no? Y acá dice, ay carajo, perdóname, pero a quien Dios lo levantó, dice, de entre los muertos. Habla de dos personas, ¿verdad? Jesucristo y Dios, que es el Padre. Por medio de él, este hombre está aquí, sano delante de ustedes, el lisiado que fue curado. Aquí quería enfatizar Pedro y Juan, pero Pedro estaba hablando, de que ellos estaban haciendo o dando a conocer un mensaje, ya que ellos eran también discípulos de Jesús. Ellos ya habían escuchado el mensaje de Jesús antes de morir, porque acá ya estaba supuestamente muerto, ¿no? Entonces ellos estaban predicando la palabra de Dios, dando a conocer los mensajes de Dios. ¿Entiendes? Entonces, Jesús era su principal piedra, o ya había sido su principal piedra, o lo tenían ya en su mente como su principal piedra porque habían aprendido el conocimiento, que era Jesús el Hijo de Dios, y que por medio de ese conocimiento que ya se les había revelado, podían declarar las buenas nuevas de Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? A diferencia de los saduceos que no querían aprender el conocimiento. Por eso Jesús era la piedra angular en este caso, ¿no? Entonces seguimos leyendo. En el 11 dice, perdón, no era el 11, ¿no? Vamos a leer. Sepan ustedes, por medio de aquí delante de usted. Sí, el 11. Esta es la piedra que ustedes los constructores trataron como si no tuviera valor. Y ha llegado a ser la principal piedra angular. Acá dicen, ¿no? Esta es la piedra que ustedes los constructores. ¿A quién estaban hablando? ¿Albañiles? No, no. No le estaba hablando a albañiles, estaba hablando a los que eran los sacerdotes, los que estaban dirigiendo o construyendo una multitud con creencias religiosas. Pero ellos no le tomaron importancia a Jesús como el principal medio para poder llegar a conocer a Dios, la piedra angular, ¿verdad? Entonces aquí ya se puede anotar que la piedra angular se refería al conocimiento, que Jesús era el principal conocimiento para llegar a conocer a Dios. Entonces hemos demostrado con estos textos bíblicos de que Jesús era la piedra angular, que Jesús no es Dios, sino es el Hijo de Dios, y que por medio del Hijo de Dios iban a conocer a Dios. Vamos a leer Juan 4, 23, 24, que es muy conocido por una samaritana, en donde él también, Jesús mismo principal, abre un camino, un conocimiento para que lleguen a conocerlo a Dios. Y por medio de este texto vamos a poder entender de que Jesús
era hijo de Dios y que por medio de él iban a conocer a Dios, ¿no? Vamos a buscarlo, espérame un ratito, te lo tengo acá, ya. Vamos a leer entonces capítulo 4, Juan capítulo 4 del 3 al 43, pero no vamos a leer todo, ya ustedes personalmente podrán entenderlo, solamente llegaré a que ustedes, los que ya tienen conocimiento, puedan sacar un análisis y propio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esto sí es lo que estamos hablando de Jesús para llegar a entender el conocimiento de Dios. Y esta imagen ya muchos la conocen tal vez, donde Jesús se acerca a una samaritana. Los samaritanos eran también creyentes de Dios, pero los samaritanos creían a su manera, ¿no? Pero vamos a encontrar por qué era tan importante que Jesús era la piedra angular. A diferencia de los saduceos, a diferencia de otros que no escuchaban a Jesús, a llegar a entender las cosas de Dios, la samaritana sí pudo escuchar a Jesús, ¿no? Que era la piedra angular para llegar a conocer a Dios. Era el Mesías, el Cristo. ¿Mm? Entonces vamos a leer. En este caso vemos la imagen de Jesús y la samaritana. Ella pidiendo y explicando a Jesús quién era Él, ¿no? Y preguntando espiritualmente muchas cosas. Pero para esto vamos a leer el texto para poder entender un poquito más. Dice que en Juan 4, 43 Jesús predica a una mujer samaritana y habla acerca de la adoración que Dios aprueba. Jesús y sus discípulos salen de Judea y se dirigen al norte de Galilea, pero para llegar a su destino tienen que atravesar el distrito de Samaria. Son acerca de las 12 del mediodía y están cansados por el viaje, así que se detienen a descansar cerca de la ciudad de Sicar, junto a un pozo que probablemente hizo Jacob siglo antes atrás, o pagó para que lo hicieran. En la actualidad ese pozo todavía existe y se encuentra cerca de la ciudad de Nablus. Jesús descansa junto al pozo mientras sus discípulos se van a la ciudad a comprar comida. Entonces llega una mujer samaritana para sacar agua y le dice, dame de beber. Él le dice, no. Eso se encuentra en Juan. Un ratito, vamos a ver el texto. Eso se encuentra en Juan, dice 4:7. En eso llegó una mujer samaritana, al sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? Entonces, debido a los prejuicios muy arraigados, los judíos no tienen trato con los samaritanos, así que la mujer sorprendida le pregunta, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua? A mí, que soy samaritana. Jesús le respondió, si supieras el regalo de Dios, aquí habla acerca de su Padre. No habla acerca de su regalo de él mismo propio, ¿verdad? Habla de su regalo de Dios. Si supieras el regalo de Dios y supieras quién es el que te está pidiendo dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te había dado agua viva. Así dice. Aquí estaba dando a conocer Jesús y dando un paralelo de la necesidad de los samaritanos en necesidad del agua. Pero él estaba hablando del agua espiritual, o sea, del agua del conocimiento, para que llegaran a tener, que era más importante escuchar a Jesús, a entenderlo a Jesús como la piedra angular, ¿no? Para poder entender a Jehová y sus propósitos. Y después sí, el texto dice, y él te había dado agua viva. ¿Ah? El agua viva se habla del conocimiento verdadero, el cual un discípulo al tener esto sabe que seguirá vivo, ¿no? Entonces ella le contesta, pero Señor, si no ni siquiera tienes con qué sacar agua,
del pozo y es profundo. ¿De dónde vas a conseguir esa agua? Dice, ¿no? Esa agua viva. ¿Acaso eres tú superior que nuestro antepasado Jacob? Él fue quien nos dio ese pozo del que bebieron él y sus hijos y su ganado, dice ella, ¿no? Pero todavía no sabía de qué estaba hablando Jesús, ¿no? ¿De qué le estaba hablando Jesús? Así pues, entonces, seguimos leyendo. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, dice Jesús. Les dice Jesús, el que beba de esta agua yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que ofrecía Jesús, que era el agua del conocimiento, de entender el propósito de Dios, de predicar y conocer las santas escrituras. Ese tipo de agua, el que hace que un cristiano no se desmaye, ¿no?, ante las situaciones de la vida. Ese tipo de agua es el que iba a darle Jesús. Además, tener aprobación de Dios al tener y llegar a conocer de una manera correcta a Jehová, ¿no?, por medio del conocimiento que Jesús les iba a dar a la samaritana, de que él era hijo de Dios y que iba a llegar a ser salvo, ¿verdad? Entonces dice, más adelante bien el agua que yo les daré se convertirá dentro de él un manantial que brotará para dar vida eterna. Eso está en Juan 4, 13 y 14. Como vemos, aunque Jesús estaba cansado, habla con la mujer samaritana de verdades que Jehová les había dado a él que lleguen a conocer ellos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer que viva para siempre? Al oír esto las palabras de la mujer le dice, dame de beber de esa agua, Señor, para que no vuelva a tener sed ni tenga que estar viviendo a este lugar a sacar agua. En ese momento parece que Jesús cambia el tema y le pide, anda, llama a tu esposo y vuelve aquí, le dice. Es una pregunta, ¿no? No tengo esposo, le contesta ella. A lo que Jesús le respondió, tienes razón. Al decir no tienes esposo porque has tenido 5 y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Eso está en Juan 4:15. Y sigue, ¿qué impresión debe causar de que Jesús sepa tanto de ella, no? Para esta mujer, esas palabras de Jesús solo puede significar una cosa. Señor, veo que eres profeta, dice. Recordemos que un profeta es enviado por Dios, no es el mismo Dios. Ella no lo confundió como Dios, sino lo confundió como lo identificó como un profeta, ya que un profeta era enviado por Dios. Pero Jesús no era profeta, era hijo de Dios. ¿Ves cómo las religiones mienten? Entonces seguimos, y expresa maravillada a continuación. Demuéstrame que le interesan los asuntos espirituales, es decir, nuestros antepasados, que eran los samaritanos, adoraban al Dios en esta montaña llamada Gerizim. Era su creencia, su forma de adorar, ¿no?, a las montañas, que no están tan lejos allí, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, que era en Sion. Notamos anteriormente que era así. Sin embargo, Jesús da un entendimiento más adelante que no era así. Dice, sin embargo, Jesús aclara que el lugar donde se adora a Dios no es en lo importante, que no es lo importante, que muchos pensaban que era en las montañas y que muchos pensaban que era en Sion, como los judíos, ¿no? Sino Jesús dice, viene la hora en que ni en la montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Oh, el conocimiento de Jesús, ¿no? Los proyectos de Dios. Por eso era muy importante escuchar a Jesús como la piedra angular. Ya que Jesús es la piedra angular, tiene el conocimiento de Dios y los proyectos de Dios. Hasta cierto grado, ya que Jehová es el principal cabeza de lo que llegará a ser este mundo, ¿no? Pero en ese momento reveló eso.
viene la hora en la que ni en la montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hoy muchos dicen que Israel es el pueblo de Dios, pero estas palabras reflejan que no es así. ¿Pero de qué manera adorarás al Padre? Añade, viene la hora de hecho de que ha llegado ya en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Acá habla del conocimiento y que son personas que llegan a tener un espíritu dispuesto a querer entender la verdad. O sea, querer entender la piedra angular de Jesús, ¿no? No como hijo, no como Dios, sino como hijo, porque esa es la principal manera de entender todo el contexto de la Biblia. Ese es el secreto, que Él es la piedra angular del conocimiento. Ya que muchos dicen que Jesús es Dios, mediante este texto del conocimiento de poder entender lo que Jesús está dando a conocer a los samaritanos y a los que no escuchan, que Él es la piedra angular. Porque el Padre sin duda está buscando de esas personas para que lo adoren. Entonces, en el texto vamos a ver, Jesús dijo, créeme mujer, viene la hora en la que ni en montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre, adorarán ustedes al Padre, a su Padre, ¿no? No a Él, ¿no? Porque Él nos dice, créeme mujer que viene la hora en que ni en esta montaña ni a mí, en Jerusalén me adorarán, ¿no? No dice así, sino al Padre. Y esto lo refleja siempre Juan. Yo no sé por qué algunos dicen que Jesús es Dios, ¿no? Aquí vamos a ver un texto, espérenme, que habla en Juan 4, creo. 3:16. No, en el Juan 3:16. Espérate, vamos a ver. Juan 3:16. Vamos a ver, perdóname. Juan 3:16. Aquí habla. Vamos a ver. Dice. En Juan 3:16 habla acerca de su hijo, ¿no? Juan 3:16 dice, porque tanto de manera amó Dios al mundo. Dios al mundo, no dice Jesús. Porque Dios amó a tanto al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que nadie que muestre fe en Él sea destruido. Casi habla como la profecía de Isaías, ¿verdad? Que el que tenga fe en Él no será decepcionado, ¿no? Igualito habla acá, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda más y tenga vida eterna. Y aquí habla lo que es la piedra angular. Miren, ¿ven? El significado 3 dice, Dios nos ama a quienes vivimos para siempre, para ello vivió su Hijo Jesucristo en la tierra, mientras estuvo aquí y Jesús hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, enseñó a sus discípulos quién era Dios y el Padre. Eso es lo que enseñó. En Juan Pedro, 1 de Pedro 1:3 dice, vamos a leer. Vamos a leer aquí para que lo lea. Ahí está. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por tu gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Así habla Pedro. Notas que ellos también tenían el conocimiento de la piedra angular que era Jesús, de una manera correcta, no de una manera que Jesús es Dios. Por eso escuchar a Jesús como hijo da a conocer la palabra de Dios. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Separa, ¿no? Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos personas, ¿no? Por eso, en Teótico acá dice, y en Colosenses también habla acerca de Jesús, que es la creación. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Existe de antes, dice. Además, Él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de Él se hizo la existencia de todo lo demás. A Jesucristo se le considera como el primogénito de toda la creación. Fue hecho antes que los ángeles. Por eso entender todas estas cositas
todas estas cositas, eh, llegamos a entender los propósitos de Dios, ¿no? Hoy hemos aprendido entonces Isaías 28 del 1 a 29 y 28 a 16, que es el punto clave, que Jesús es la piedra angular del conocimiento para llegar a conocer a Dios. No es Jesús Dios como principal entendimiento a conocer a Dios. Y en Hechos lo revela como Él es la principal piedra de los que los constructores desecharon, ¿no? Y en Juan 3:16 habla acerca de que Él es, que Dios tanto amó y dio a su Hijo para que todos pudieran entender los propósitos de Dios, ¿no? Y en Juan 3:23-24, como vimos, habla del conocimiento de la verdad, que mediante ese conocimiento que le dio a la samaritana iban a entender los propósitos de Dios. Bueno, hoy hemos estudiado estos textos, y hemos demostrado que Jesús no es Dios, sino Hijo de Dios. Y cuando es así, y que lleguemos a entenderlo, llegaremos a entender toda la Biblia. No habrá nada que dejemos de entender, porque al entender esto se armará todo el conocimiento exacto de la verdad. Tanto porque existe tanto sufrimiento, porque Dios ha permitido, porque el diablo está entre las religiones que no enseñan esto, ¿no? Lamentablemente muchas religiones enseñan que Jesús es Dios, en el cual está, ¿cómo se llama? Está manchando su nombre de Dios, ¿no? Vamos a leer un texto bíblico para poder un poquito también ayudar. Espérenme, lo estoy buscando en el navegador ahorita. Espérenme. Vamos a buscar un texto. Vamos a buscar un texto en que solamente voy a buscar en Juan, y voy a poner anticristo. El que no, porque rechaza a Jesús. Vamos a buscarlo entre juntos para que sepan ustedes. Mira, acá se encuentra. Dice que es en el 1 de Juan 4:3. En Juan 2:22. ¿Lo ven? Pero no lo ven muy bien, ¿no? Vamos a que esto se vea para que ustedes puedan verlo todo el texto, ¿no? Ahí está. Ahí dice, ¿ves? Dice... Esto está en la Biblia. Si desea lo podemos ver, no hay problema. Vamos a buscar Juan, pero vamos a leer primero aquí, para no perder el libro. Dice... Todo es así, ¿no? Ya dice... ¿Quién es mentiroso sino el que niega a Jesús? Que, o sea, es el Cristo. En la Biblia, Cristo tiene significado, no es cualquier cosa. En la Biblia buscamos aquí Cristo, significado, y significa, ¿qué significa Jesús, el significado? Dice acá. Vamos a ver la ventana. Lo malo es que cuando estamos utilizando Jesucristo, ¿qué significa? Dice Jesucristo, o sea, Cristo, no Jesucristo, Cristo. La palabra Cristo que hay en la Biblia, ¿no? ¿Qué significa la palabra Cristo? Ahorita vamos a ver. Dice, ay caracho, la vaina que está en internet. ¿Dónde viene el nombre de Cristo? En Jesús, dice. Algunas veces le pregunto a las personas qué piensan en el nombre de Cristo en Jesús, y sus respuestas generalmente son: creo que era el nombre, no lo sé. Entonces se preguntó si fuera el caso cuando Jesús era un niño pequeño, el Señor José Cristo y la Señora María. No, este no es. Este no habla bien. Significado de Cristo, acá está. Cristo. Cristo. Representación o imagen de Jesucristo, dice, ¿no? Cristo, accente, colonia, persona viviente, pero vino Cristo. No es esto. Cristo, significado, no es esto. Significado bíblico. Ahí está. Que no hemos visto también. Dice, Cristo, Jesucristo son términos descendentes al ámbito
religioso Christos. Es un término griego que significa ungido. Ungido, dice la palabra ungido. La palabra ungido era de notar que hablaba de una unción, ¿no? Algo de se hundía, o sea, ¿cómo se dice la palabra? No sé cómo se dice, que se ungía por medio de que era un rey, ¿no? Un rey que era elegido por Dios o era un ungido de Dios, ¿no? En el caso de David, que en el caso de algunos reyes, ¿no? Se les ungía para que llegaran a ser ungidos por parte de Dios, ¿no? En este caso, Cristo, en el que estamos viendo el significado, era ungido por Dios. Era el principal, ¿no? En este caso, no era Dios, ¿no? Sino que Dios lo ungía a él para que sea, como se llama, rey, ¿no? Así era la palabra. Vamos a seguir buscando en lo que estábamos delante. Ya me perdí. Vamos a ver dónde estábamos delante. Perdónenme. Aquí ungido. Ya. Ya me perdí. Estamos en imagen. Ahí está. Ya, entonces estábamos en Juan 23-24, donde habla acerca de que por medio del conocimiento íbamos a conocer a Jesús. Bueno, para no perdernos más, mejor hasta ahí nomás lo dejamos, muchachos. Y bueno, que ojalá que les ayude este video con temas bíblicos. Y si quieren una pregunta, por favor, pídanme y yo les ayudaré en todo lo que sea necesario. Por favor, siempre sin, sin violencia, porque no se trata nada de estos temas de esa manera, ¿no? Yo contestaré sus preguntas de una manera bíblica y detallando bien el concepto, ¿no? De tal materia. Bueno, nos estamos viendo, cuídense, bye bye.